Seguimos en su programa, El País en Blanco, El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco, los temas a tratar en este día de hoy, 15 de enero de este año 2026, avanzando rápidamente el primer mes del año. Y vamos a iniciar con los principales temas, que son la guerra entre PRMistas, entre el presidente Luis Abinader y Alfredo Pacheco. También la falsa proyección del gobierno que se hace acompañar del Banco Mundial para proyectar que la República Dominicana tendrá una economía muy buena para este año 2026 con 4.5%, algo que si fuera una realidad fuera un éxito, porque en los 20 años de los pasados gobiernos del PLD la economía crecía esta cantidad, entre 5 y 7%, entonces fuera un éxito. También lo que ha sido el escándalo que se ha destapado en la administración de Fernando Durán en el Banco Agrícola de la República Dominicana, que hay un escándalo de corrupción tremendo, y eso es preocupante, así como también lo que yo he denominado los falsos cambios del presidente Luis Abinader en su gabinete. Esos son los temas que vamos a tratar aquí en su programa El País en Blanco. Perdón. Pues bien, seguimos aquí en su programa El País en Blanco. El País en Blanco es en vivo. Vamos a iniciar con este primer tema entrando en materia. La semana que culminó, hemos podido ver este gran debate del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a una decisión que había tomado el presidente de la República, Luis Abinader, donde pudimos ver que Pacheco muy enérgicamente le faltaba el respeto al presidente Luis Abinader, y a mí me llamó poderosamente la atención al ver a Pacheco, un hombre que yo entiendo que es un hombre de Estado, faltarle respeto al presidente Luis Abinader. Y a mí me preocupó porque ya he podido observar que van varias oportunidades. Recuerdo que la primera fue cuando Pacheco se refirió a lo que eran las hijas del presidente Luis Abinader, y ahora se destapa ofendiendo directamente al presidente Abinader, porque el presidente había tomado una decisión de llevar a personas preparadas, muy preparadas, a lo que tiene que ver con la parte de la recuperación de los impuestos, a la DGI, a Magín Díaz como ministro de Hacienda, y también de la DGI como jefe de este departamento. Entonces, aparentemente, todos sabemos
que Magín Díaz estaba retirado porque Magín Díaz se caracterizó por ser un técnico a favor del presidente Danilo Medina, en la cual hizo un excelente trabajo. Eso no está en duda. Y que es una persona muy capaz y preparada en lo que tiene que ver con las recaudaciones del Estado. Entonces, ahí pudimos ver que aparentemente Magín dijo que había que quitarles ese equipo que encontró ahí y cancelaron a todos esos directores de departamento y sus directores. Directamente lo cancelaron para poner el equipo de Magín, que es con el que él se siente seguro y se siente en confianza y que sabe que no le van a quedar mal. Entonces esto cayó como un tanque de agua fría encima de Pacheco, porque aparentemente en esas cancelaciones que se hicieron ahí, cancelaron algunas de las personas de Pacheco y Pacheco se mostró muy enérgicamente, como lo pudimos ver, que se hizo viral esa parte de esa exposición de Pacheco en el hemiciclo en plena función como presidente de la Cámara de Diputados, y eso fue preocupante, que Pacheco cogiera este espacio solemne como lo es el Congreso para venir a insultar al presidente Luis Abinader. Y le dice en ese punto que había hablado con él la noche anterior, con el presidente Abinader, y que no lo entiende y que tampoco lo va a entender, y que Pacheco en este caso le reclama al presidente que está trayendo gente de otro partidos o forasteros, quiso decir, para entonces quitarle los empleos a PRMistas que trabajaron para que el presidente estuviera ahí. Creo que no dijo algo extraño Pacheco, creo que se refirió directamente a la realidad del PRM, pero no lo debió hacer de esa forma. Es lo que yo entiendo, debió guardar su forma, siendo Pacheco un estadista. Yo creo que se le fue la mano ahí. Pues insultar al presidente directamente desde el hemiciclo es algo que Pacheco debió de manejar esa parte. Pero vemos que el presidente Luis Abinader está tratando de que su gobierno, que viene de escándalo de corrupción en corrupción, y que han salido sus funcionarios más ladrones y corruptos que lo pasado de el Partido de la Liberación Dominicana, que tantos criticaron, entonces viene a ser que los funcionarios del PRM, salvo honrosas excepciones, son más ladrones y corruptos que los funcionarios que tuvo el PLD. Y ahí están todos los hechos. Y ahí están los casos de corrupción. Recuerden que la presidenta o directora de ética, Milagros Ortiz, había comunicado que había depositado 76 expedientes de corrupción a Jenny Berenice, pero que Jenny Berenice no ha hecho absolutamente nada. Y ahí hemos podido ver cómo se ha ido desenvolviendo, por ejemplo, el caso de Senasa, donde hay una corrupción que se llevó miles y miles de millones de pesos de la salud de los más desposeídos, donde una cantidad de personas murieron a raíz del robo y el asalto de dinero de su salud. Y eso lo podemos ver ahí, donde el mismo Ministerio Público ha anunciado que son unos casi 16,000 millones de pesos, pero todos sabemos que el robo y el asalto del Senasa es un robo tan enorme, tan amplio, que sobrepasa
al robo más grande que ha tenido la República Dominicana a la luz pública, que fue la quiebra de los bancos del gobierno Hipólito Mejía, con más de 55,000 millones de pesos. Entonces, el robo y el asalto a la salud del pueblo de SENASA sobrepasa este monto, a pesar de que tenemos un famoso Ministerio Público Independiente, que creo que de independiente no tiene nada y que esto es preocupante. Entonces, a raíz de esta cantidad de ladrones, asaltantes del erario del pueblo, del gobierno del presidente Luis Abinader, el presidente tiene intención de mejorar la imagen de su gobierno, lavarle la cara al gobierno, sacando una cantidad de delincuentes y corruptos del mismo. Y entonces por eso el presidente Luis Abinader, usted lo ve que anda buscando funcionarios de otra categoría, personas que entiende que han sido honorables, y por eso vemos que en el caso de Magín Díaz, que fue llamado por el presidente para levantar la imagen del gobierno y tratar de sacarle dinero al pueblo, porque lamentablemente los PRMistas no se prepararon para gobernar, y esa es la realidad. Entonces por eso este grupo de PRMistas que ha sido abandonado, que ha sido maltratado y pisoteado por las autoridades de su mismo partido, de su mismo gobierno, están dolidos, están sentidos, y esto es preocupante porque vemos al presidente tratando de buscar personas preparadas y que tengan buena reputación, y por eso vemos esta guerra directamente entre el presidente Luis Abinader y Alfredo Pacheco, donde Pacheco muy enérgicamente ha dicho que lo dice aunque le cueste el puesto, porque Pacheco está aspirando a una posición importante en el PRM como partido, pero con todos estos insultos que ha estado cometiendo Pacheco contra el presidente Luis Abinader y principalmente o anteriormente a las hijas del presidente, esto yo creo que no ha llegado bien donde el presidente Abinader. Entonces, esto yo lo he denominado como una guerra entre PRMistas, el presidente Luis Abinader y Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco defendiendo los empleos de sus compañeros de la base, como él le dice, mientras el presidente Luis Abinader no le interesa defender estos empleos de esos PRMistas que quizás se fajaron a buscar votos para que él hoy esté ahí, sino que al presidente lo que le interesa es lavarle la cara a su gobierno, un gobierno de corrupto que tiene el presidente Luis Abinader en su gran mayoría de sus funcionarios. Y esa es la realidad. Ya el presidente aparentemente se cansó de tantos corruptos, funcionarios malos que lamentablemente no han dado pie con bola, y por eso lo ha estado cancelando. Esta guerra se ha ido profundizando porque con el cambio de el ex ministro de Agricultura también, Limber Cruz, un hombre funesto, de los funcionarios malos que ha tenido el presidente Luis Abinader. Yo creo que este es uno de los primeros, Limber Cruz, un hombre que acabó con el sector agrícola, y eso es preocupante. El presidente decidió volar a Limber Cruz de ahí, dejarlo sin funciones, un hombre del equipo de Hipólito Mejía, y que también eso ha hecho que haya llegado mal esta información donde el presidente Hipólito Mejía hay que quitarle a Limber Cruz, que ya tenía 5 años
maltratando a los productores nacionales y a la producción agrícola de la República Dominicana, dando paso a lo que eran las importaciones para que un grupo de mafiosos se alzaran con el santo y la limosna, como dicen, con una cantidad de millones de pesos, aumentando extraordinariamente su fortuna y empobreciendo extraordinariamente a la producción nacional. Ese era un funcionario que el presidente Luis Abinader debió de quitarlo antes de los 2 años, porque desde el inicio todo el mundo sabía que era un funcionario funesto, este funcionario de administración de Limber Cruz, hombre de la mano de Hipólito Mejía. Y eso es algo preocupante. Entonces vemos que se sigue profundizando cada vez más la guerra entre PRMistas, y esto es aún más complicado porque ya entonces esto trae consigo una mala orientación y al mismo tiempo una mala interpretación de lo que ha demostrado el presidente Luis Abinader con Hipólito Mejía, porque voló este funcionario de Hipólito y eso no ha caído bien en el sector de Hipólito Mejía, que hayan cambiado a Limber Cruz. Entonces todos estos son funcionarios funestos y creo que por eso el presidente quiere lavarle la cara a su gobierno, porque es un gobierno que se ha convertido en el peor gobierno de la República Dominicana, a pesar de la tantas cantidad de recursos económicos que ha manejado. Y esto es muy preocupante, esta situación en la República Dominicana, especialmente para el PRM, que cada día se hunde más, cada día la población pierde la confianza y la credibilidad de este PRM funesto que ha llevado a la República Dominicana a una crisis enorme, y eso es preocupante. Entonces, yo creo que a raíz de esta guerra entre el presidente Luis Abinader y Alfredo Pacheco, y ahora que entra Hipólito al problema, yo creo que las cosas no andan muy bien en el PRM, y por eso he decidido darle la nomenclatura a este tema de la guerra entre PRMistas. Y esa es la realidad, porque yo creo que esto que ha hecho Alfredo Pacheco con el presidente Luis Abinader, yo creo que no fue algo bueno, más para un hombre de la talla de Alfredo Pacheco. Y eso es algo muy preocupante, que ahora mismo el PRM ha perdido la credibilidad del pueblo. No se ponga a hablar del PRM donde hayan 2 o 3 personas, porque si habla el PRM donde hay un grupo de personas, téngalo por seguro que le van a dar hasta con los tacos de los zapatos. Y esa es la realidad, porque el pueblo se hartó ya del PRM, un partido corrupto, un partido de ladrones y en su gran mayoría narcotraficantes. Y esa es la realidad. Entonces, creo que las cosas no andan bien en esta guerra entre PRMistas. Pues bien, recuerden que el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo, pues para la República Dominicana y el mundo. Saludo especial para el doctor Oscar Alcántara, que está compartiendo con nosotros en vivo, Manolo Arias, Lico Vicente, Amaury Galvez. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Otro tema que no puedo dejar de analizar muy de cerca, y ha sido esta falsa proyección que ha dado el Banco Mundial de que la economía en Latinoamérica va a crecer
muy importante para este año 2026, y el gobierno se ha agarrado de maquillar un número de que presuntamente o presumiblemente pudiéramos decir la República Dominicana tendrá una economía con un crecimiento de 4.5%, y el gobierno se ha agarrado de esto, cosa que eso está en veremos, porque con un gobierno con una mala administración como la del presidente Luis Abinader y el PRM, a pesar de que el presidente es supuestamente un economista de profesión y que no lo ha podido demostrar, porque la economía de la República Dominicana en el gobierno del presidente Luis Abinader se ha deteriorado y se ha vuelto un desastre económico, mientras teníamos la percepción de que la República Dominicana era la tacita de oro de las Américas. Entonces, esa percepción se perdió, esa percepción la quebró el gobierno del presidente Luis Abinader y ha deteriorado la economía en estos más de 5 años de gobierno, que la República Dominicana va de mal en peor. Entonces, el gobierno había anunciado que para el año 2025, finalizar, que la República Dominicana iba a crecer más de 3 puntos. Y resulta y viene a ser que cuando fue avanzando el tiempo, vimos que no avanzó en nada, y que el gobierno, al ver que no avanzaba lo que era el crecimiento económico, dijo que la economía iba a llegar a 2.9. Tampoco el tiempo fue avanzando y no creció a 2 puntos y tanto. Después el gobierno lo bajó y dice que la economía iba a crecer 2.3 por las situaciones internacionales y que los problemas de Ucrania, de Rusia, y siempre el gobierno ha tenido una alaraca y una cantaleta de que esos problemas internacionales son los que han descalabrado la economía de la República Dominicana. Bueno, pues hay ver que en el mes de octubre de este año 2025, el crecimiento económico de la República Dominicana fue de 0.1%, para no decir que se quedó frisado, que no creció nada. Entonces el gobierno ahí, perdón, pues bien, el gobierno ahí lo que hizo fue que, y como la economía no creció nada, maquilló esto de 0.1. Pues resulta y viene a ser que pasó el mes de octubre y siguieron corriendo los meses y llegó el mes de diciembre. En el mes de diciembre, el gobierno reunió una comisión del ámbito económico y dijo que la economía iba a crecer 2.3. Pues resulta y viene a ser que la economía se quedó en 2.2 en el mes de diciembre. Y hasta el día de hoy, que estamos a 15 de enero del año 2026, todavía el Banco Central no ha dicho cuál fue el crecimiento real oficial del año 2025. Muy preocupante que la República Dominicana esté con este pírrico crecimiento, porque la economía de nuestro país se ha deteriorado demasiado a raíz de la mala administración del gobierno. Antes que todos, vamos a darle un saludo especial al doctor Reinaldo Reynoso, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos escribe y nos dice: bendiciones, colega abogado de los buenos. Gracias, gracias, hermano, gracias, doctor Reinaldo Reynoso, ese eminente
juristas, abogados de los tribunales de la República Dominicana. La situación económica que está viviendo la República Dominicana en estos momentos es algo que me llama poderosamente la atención, porque a raíz de que tenemos un presupuesto bastante alto, pues bien, con una cantidad de dinero enorme, este presupuesto tan alto de este año 2026, la economía sigue un deterioro y algo preocupante. Entonces, estas proyecciones que ha anunciado con bombo y platillo el gobierno de que vamos a crecer 4.5%, eso no es algo creíble, eso es un cheque futurista y que no podemos contar con eso, porque en todos los años de la administración del presidente Luis Abinader hemos visto que este crecimiento económico nunca llega a la proyección que el gobierno haya hecho. Entonces, esto no es creíble. La economía en la República Dominicana va de mal en peor y vemos que la inversión de capitales de este presupuesto para el año 2026 sigue siendo pírrica en contra de la población dominicana, porque este presupuesto, a pesar de que tiene una enorme cantidad de dinero, billones de la República Dominicana, lamentablemente esto no se refleja en la población y mucho menos en la economía dominicana. Entonces, otro tema muy importante que me ha llamado poderosamente la atención en los últimos días y ha sido el escándalo de corrupción del gobierno en el Banco Agrícola de la República Dominicana, donde aparentemente en esta administración de Fernando, el banco ha dado una cantidad Pues bien, el banco ha dado una cantidad de millones de pesos en préstamos que lamentablemente no cumplen con las condiciones de la política del Banco Agrícola, porque se supone que el Banco Agrícola es para prestarles a productores agrícolas. Y en esta administración de Fernando Durán se ha dado una cantidad enorme de dinero del Banco Agrícola a tasa cero, para que entonces estos usuarios que han recibido este dinero paguen ese dinero en una cantidad de tiempo, pero sin ningún interés al banco. Y esto es muy preocupante, porque esto da a demostrar y a entender de que la corrupción en el Banco Agrícola de la República Dominicana, en esa administración de Fernando Durán, es algo que el Ministerio Público debe investigar, porque las informaciones que hay es que esos préstamos fueron dados a compañeros del PRM que ninguno son productores, ninguno son agricultores, y entonces ahí vemos que se ha prestado una situación muy engañosa, una situación complicada en perjuicio del dinero del pueblo, en perjuicio del Banco Agrícola. Y esto es preocupante porque
la cantidad de millones de pesos que ha salido del banco a personas que no son agricultores, hay que investigarlo. Perdón, que seguimos agripados todavía. Pues bien, entonces, aquí el Ministerio Público Independiente tiene trabajo, tiene que investigar cuál es el problema que hay en el Banco Agrícola por la cantidad de dinero que se sacaron de la bóveda del banco para dárselo a personas sin ningún interés para que hagan lo que le dé la gana, pero no un dinero para ponerlo a producir en el sector agropecuario como lo establece la norma. Y esto es preocupante. La situación que hay en el Banco Agrícola, en esta administración que concluyó, es algo que el Ministerio Público debe investigar y debe de profundizar fuertemente la investigación y procesar a todo el que haya que procesar penalmente, porque aquí hay fraude para el Estado, aquí hay sustracción de dinero del pueblo en el Banco Agrícola de la República Dominicana, y estos escándalos de corrupciones hay que prestarles mucha atención porque el pueblo ya ha despertado y no está conforme con estos corruptos y ladrones que están dirigiendo los destinos de la República Dominicana, salvo honrosas excepciones. Recuerde que el país en blanco está en servicio del pueblo. Otro tema muy importante y ha sido lo que yo he llamado los falsos cambios del presidente Luis Abinader en la semana pasada, donde pudimos ver que el presidente hizo algunos cambios. Yo no creo que haya hecho cambios. El presidente movió el tablero y funcionarios que estaban en un ministerio lo puso en otro, pero eso no es cambio. Cambio es quitar esos funcionarios que estaban ahí y traer funcionarios nuevos, gente con nuevas ideas, con expectativas de mejora para el pueblo, y eso no ha sucedido en el gobierno del presidente Luis Abinader. De todos estos cambios que supuestamente hizo el presidente, yo creo que ahí nada más hay una sola persona que fue un cambio real, que fue la destitución de Antoliano Peralta de la consultoría del Poder Ejecutivo y buscar a Jorge Subero Isa. Yo creo que ese sí fue un verdadero cambio que hizo el presidente Luis Abinader, porque quitar a Antoliano y traer a Jorge Subero Isa, eso es algo que no tiene ninguna comparación, porque como la figura de Subero Isa, son pocos los juristas de esa categoría en la República Dominicana. Un hombre que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y sus méritos hablan por sí solos. Esa es la realidad. Entonces, estos cambios, como fueron el de Hito Bisonó, movido de Industria y Comercio al Ministerio de la Vivienda, y una cantidad más de movimientos que hizo el presidente, incluyendo esto de los problemas de Magín Díaz en DGI y aduana, eso es algo preocupante. A San Lobatón, que lo cambiaron de aduana, y así por el estilo. Todo esto fueron movimientos, no fueron cambios del presidente Abinader, y eso yo creo que no es algo significativo. El funesto Limber Cruz quedó sin función, que yo creo que debieron de cambiarlo hacía muchos años, y
estos cambios que el presidente dice haber hecho, no creo que son cambios nada, salvo la honrosa excepción, según mi opinión, de su heroíza. Y esa es una realidad. Carlos Bonilla, que estaba en el Ministerio de la Vivienda, donde pasó Hito Bisonó, quedó sin funciones. Ese ya no quería estar ahí, pues entendía que en su sector empresarial privado le iba mejor, y esa es una situación que muchos funcionarios toman esas decisiones de esta magnitud. Entonces yo creo que no hubo cambio del presidente Luis Abinader, sino lo que hubo fue movimiento de rotación y traslación de muchos funcionarios que no han dado todavía pie con bola con un buen desenvolvimiento en favor del pueblo dominicano. Así es que esperemos, ojalá las cosas mejoren en la República Dominicana, porque lamentablemente tenemos un gobierno enemigo de los más desposeídos en la República Dominicana, y a la sociedad se lo está llevando el mismo demonio por la situación económica que vive no la región, sino la República Dominicana, por la mala administración del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM en la República Dominicana.